Gracias por venir. Entendemos que no es fácil hasta ahora el tráfico en Bogotá. Más para allá. Sí. Cierto que están filmando, entonces. Ok. Esta conferencia, no sé si el año pasado hicimos una. No sé si alguien vino. ¿Si alguien vino? Se llamaba Implementación de un modelo de seguridad alineado con ITIL V3 y COVID 4.1. Entonces este año, como para variar, ¿cierto? Escogimos otro tema que es la implementación de un plan de continuidad del negocio, ¿cierto? Teniendo en cuenta, ¿sí?, algunas mejores prácticas de algunos frameworks de control como ITIL, COVID, inclusive ISO 27001 como tal. Digamos que la idea, uno de los objetivos que yo persigo ¿hasta dónde me puedo mover? Hasta aquí. Voy a quedarme aquí quieto. Eso sí no me gusta, pero ok. Uno de los objetivos que perseguimos es contarles un poco la experiencia que hemos tenido en el diseño del plan de continuidad de negocio, ¿sí?, y la experiencia que hemos tenido en la implementación como tal del plan, ¿sí? Preguntas, vamos a tratar de digamos, resolver preguntas como las más importantes. ¿Cuáles son las preguntas típicas que normalmente nos hacen? ¿Cuánto cuesta? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Qué tantos recursos se necesitan? ¿Cierto? ¿Qué metodologías existen? Y digamos algunos casos de éxito y digamos cuáles pueden ser los puntos de rechazo, los puntos de, ¿cómo se diría?, que ponen como oposición, como resistencia, es quizás mejor la palabra, resistencia a la implementación de ese proceso. Es un proceso, no es un producto, sino es un proceso que vamos a tratar de colocar dentro de la organización. Y pues para eso se requiere que haya una conciencia, un deseo, un interés de esa compañía por tener una confiabilidad en sus operaciones, sobre todo desde las directivas, que se puedan ir de vacaciones tranquilos, no preocupados de que en caso de una falla de potencia no sabemos qué hacer y nuestro servicio se va a poner fuera de línea, ¿sí? Entonces, digamos que queremos responder la pregunta: ¿por qué sería beneficioso, por qué sería bueno para una compañía contar con un plan de continuidad, ¿cierto? Y cómo eso está relacionado con el tema de gestión de riesgos, cómo está relacionado con otros frameworks de control, qué relación hay entre todos esos. Y pues hay una tendencia, digamos, a nivel de regulación, a nivel de cumplimientos, ¿cierto? Algunas circulares que nos están exigiendo que tengamos un modelo de seguridad, que tengamos un plan de continuidad del negocio como tal, ¿sí? Digamos que ese es como el objetivo que yo me planteo para esta charla, ¿sí? Tratar de entender los puntos claves para que podamos implementar un plan de continuidad de negocio que sea de bajo costo, digamos eficiente y efectivo, ¿sí? Que funcione, que no sea demasiado costoso para la organización, que no le quite tanto tiempo y que no se vuelva como una carga, un trabajo adicional, sino que realmente sea como algo que la compañía tenga claro de que eso va a ser útil para la organización, no solamente en caso de un desastre, sino que va a contribuir al tema de gestión de riesgos, ¿cierto? El plan de continuidad de negocio no solamente son las estrategias de recuperación, sino es todo el proceso previo de gestión de riesgos, ¿sí? Queremos en lo posible evitar que tengamos que activar ese plan. Lo que queremos es crear una estructura organizacional que sea como resistente a ciertas fallas, o sea que es como un resorte, ustedes lo estiran y otra vez vuelve, como que volviera otra vez a su posición original. Eso es lo que uno quisiera
con algunos activos de la organización, que en caso de algunas fallas, ellos vuelvan otra vez a recuperarse. Y eso evite que yo tenga que activar un plan de continuidad que de pronto requiere un sitio alterno, pero el plan de continuidad también tiene unos riesgos. Es posible que esa estrategia de continuidad no funcione, entonces estemos confiados de que ante un desastre activamos la estrategia, pero puede suceder que esa estrategia no funcione, ¿cierto? Si no se han hecho las pruebas, digamos, recomendadas al plan. Entonces la activación del plan puede tener unos riesgos. Entonces se trata de tener un plan, ya decíamos, efectivo y eficiente, que haya sido probado. ¿Cierto? Un plan que no ha sido probado, pues a lo mejor pues, no sabemos, es como una caja negra, no sabemos qué va a pasar en ese momento. Pero creo que parte de la estrategia es tener una adecuada gestión de riesgos relacionada al tema de disponibilidad para que, como les decía, la compañía se vuelva resistente a, digamos, amenazas externas, que ella reaccione, que ella misma se recupere a través de diferentes tecnologías. Ya en caso de que, digamos, tengamos un desastre muy grande, que han pasado 3 horas, 4 horas y el sistema no está funcionando, pues necesariamente tendremos que intentar hacer la recuperación, digamos, en otro sitio, o mirar a ver qué estrategias hemos definido para el tema de recuperación. ¿Listo? Entonces, digamos que los temas que voy a tocar durante esta charla, pues será, vamos a hacer una introducción, ver qué eventos pueden suceder o qué eventos han sucedido. Vamos a hablar de la metodología que existentes hoy en día en la industria para ello. Hablaremos del análisis de impacto al negocio, un punto muy importante dentro de todo el plan de continuidad. El tema de riesgos, ¿cierto? Cómo el tema de riesgos es parte integral del plan de continuidad. La fase de estrategias, miraremos el tema de roles y responsabilidades, o sea, quiénes se van a hacer cargo antes, durante y después de determinado evento. ¿Sí? Recomendaciones para la implementación, conclusiones, y al final hacemos unos 10 minutos con las preguntas que ustedes tengan y pues trataremos de resolverlas y eventualmente que algunos de ustedes nos cuenten experiencias que han tenido o expectativas que tengan, digamos, a nivel de su organización con relación a este tema. ¿Cómo ustedes lo ven? Digamos, ¿qué esperarían de ese plan? ¿Sí? ¿Cuándo lo piensan implementar? Y si tienen intenciones de certificarse, por ejemplo, en la organización en que ustedes cuentan con un plan de continuidad de negocio, porque ya a partir del otro año esto va a ser certificado. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué tenemos? Entonces, el entorno actual, digamos que ha cambiado a nivel de los clientes son más exigentes, algunos servicios se prestan en la web 7x24, el tema de cumplimiento, ¿cierto? El tema de cumplimiento, hay algunas regulaciones que exigen que uno tenga algún modelo de seguridad. Ustedes saben que algunas organizaciones están exigiendo que se cumpla con ISO 27001, ¿cierto? ISO 27001 en su último dominio exige que uno tenga un plan de continuidad de negocio. Entonces, si ustedes quieren certificarse ISO 27001, pues van a tener que tener un plan de continuidad de negocio. Entonces, ustedes aquí ya se podrían hacer una pregunta: ¿qué toma más tiempo realizar? ¿Un modelo de seguridad o un plan de continuidad de negocio? O sea, ¿cuál requiere más esfuerzo? ¿Sí? Porque ustedes implementan el modelo de seguridad y tienen que implementar un plan de continuidad de negocio, necesariamente para cumplir con los 11 dominios. La otra pregunta que me hacen muchos clientes es: ok, yo quiero hacer un plan de continuidad de negocio, pero ¿qué pasa con el tema de la seguridad de la información? O sea, ¿puedo tener un plan? ¿Tiene una lógica tener un plan de continuidad de negocio y no tener un modelo de seguridad? ¿Ustedes qué creen? Como que hay alguna relación, ¿cierto? Como que hay algún complemento, ¿sí? Entonces uno diría: ok, listo, entonces quiere decir que yo tendría que implementar los dos necesariamente. Digamos que dejemos ese interrogante para el final de la charla. La pregunta es:
digamos, de las 100 empresas, pensando que existieran 100 empresas en Colombia, ¿cuántas tienen un plan de continuidad de negocio? ¿Cuántas creen ustedes? ¿Un 10%, un 20%? Así no ha hecho ninguna, no se ha hecho ninguna encuesta, ¿no?, sobre este tema. No. ¿Cuántas creen ustedes que de pronto tienen quizás más contacto que el que yo tengo con las empresas? Un valor así aproximado, un 20%, 30%. Como un 20%, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esas 80 restantes? ¿Quiere decir que no les preocupa el negocio? ¿O simplemente no tienen la cultura? ¿Sí? ¿Cuántas creen, de 100 empresas, cuántas ustedes creen que tienen un modelo de seguridad basado en 27001? ¿Cuántas pensarían en Colombia? ¿Cuántas? 10%. Digamos que yo creo que el sector financiero, pues a raíz de sus regulaciones, deben estar muy avanzados, pero el sector financiero es un poquito de empresas comparadas con toda la industria, el comercio y todo. O sea que podemos decir que en Colombia, digamos, las empresas que tengan así como un modelo de seguridad, un plan de continuidad, no debe superar un 30 o un 40%, ¿cierto? Sería, ¿sí? ¿Estarían de acuerdo con esas cifras? Habrá que hacer alguna encuesta para ver cómo ha evolucionado ese tema aquí en Colombia. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera no estamos preparados para, ya sea incidentes de tipo informático, ¿sí?, terrorismo cibernético, llamémoslo así, y quizás no estamos preparados para eventos que puedan afectar, digamos, la operación de la compañía, ¿cierto? ¿Cuál creen ustedes que es el evento, de todas las amenazas que existen, cuál creen ustedes que es el evento que más ocurre, digamos, a nivel mundial, que afecta o que necesariamente dispare la activación de un plan de continuidad de negocio? ¿Cuál creen ustedes que puede hacer? Sí, amenazas. Puede ser los virus o puede ser los mismos controles de acceso. A ver, entonces virus, ¿alguien tiene otra oferta? Daños en equipos en el hardware. Temas de hardware, sí. De pronto software. ¿Alguien tiene otra? Errores humanos. ¿Cómo? Errores humanos. Errores humanos. Factores ambientales o naturales. Factores ambientales, por ejemplo, ahorita pasamos la época invernal y ahorita dentro de 15 días creo que va a empezar otra vez. Eso también podría, inundaciones en las zonas, digamos, ribereñas, ¿cierto? ¿Alguna otra cosa? Que la hayan tenido por experiencia o simplemente que hayan escuchado el chisme de que cada empresa tuvo problemas. Pues hacking. ¿Cómo? El tema de incidentes cibernéticos, ¿cierto? Okay. Sí, muy bien. Yo les voy a complementar, y de hecho tengo un slide más adelante. Las estadísticas a nivel mundial, uno pensaría que uno se está defendiendo contra tornados, huracanes. Realmente el tema es más sencillo, son fallas de potencia, digamos, a nivel mundial, ¿sí? Sería bueno tener la estadística en Colombia, pero aquí no somos muy buenos como para sacar estadísticas, o a veces a las empresas no les gusta decir por qué fue que su operación falló, ¿sí? Fallas de potencia, digamos que es lo que tiene más, más probabilidad de ocurrir y lo que más hace que diferentes empresas tengan que activar su plan de continuidad de negocios, su plan de recuperación de desastres, por lo menos a nivel mundial, ¿cierto? En el caso de Colombia habría que ver, habría que hacer unas encuestas. Digamos que hay un crecimiento, y digamos que en segundo lugar o en tercer lugar está lo que tú dices, ¿sí? Hay un crecimiento, no sé si exponencial, de fallas digamos que activan el plan de continuidad debido a problemas de virus y cosas de esas, o sea, ciberincidentes, ¿cierto? Entonces, digamos que esos todos son los que más probabilidad tendrían. Esos son, digamos, los dos tipos de eventos contra los cuales nosotros deberíamos de alguna forma protegernos, ¿sí? ¿Cómo nos protegemos contra una falla de potencia? O sea, se fue la luz en una subestación, etcétera, pasaron 1 hora, 2 horas. ¿Cómo se protege uno contra eso?
¿Cómo? UPS. UPS, pero las UPS tienen un tiempo limitado, ¿no? ¿Sí? En horas, minutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa después de que la UPS ya, las baterías que alimentan la UPS, el compresor ese se acaba? Entonces, ¿cuál es la siguiente? Una planta, ¿cierto? Y una planta pues necesita combustible, ¿no? Que también se ven los casos de que la planta, el combustible no estaba dañado, no existía o algo así. Entonces, habría que estimar cuánto tiempo necesitamos combustible para poder operar en el centro de compra. Pero la planta también puede fallar, y ha fallado, ¿cierto? Y entonces si uno cree que, ¿cómo podría evitar que esa planta no falle? A través de mantenimiento, pruebas, etcétera, etcétera. Hay empresas aquí en Colombia que tienen una planta y tienen otra planta, ¿sí? Y hay empresas que tienen una planta, dos plantas, tres plantas, ¿sí? Y ha sucedido el caso de que ninguna de las tres plantas ha funcionado. Entonces, quiere decir que ahí teníamos dinero para comprar plantas y UPS, pero no hicimos de pronto un procedimiento de prueba, un mantenimiento adecuado, y ahí fallamos, ¿cierto? En el tema de problemas cibernéticos, ¿cómo nos defendemos? Sí, uno piensa como en un firewall, pero pues firewall es un elemento ahí que también puede fallar, ¿no? Puede ser atacado, ¿cierto? ¿Cómo? Sistemas de detección de intrusos, anti-spyware, bueno, hay una cantidad de tecnologías, pero sin embargo parece que los problemas siguen pasando, ¿cierto? Cada vez más. O sea, tenemos firewalls, tenemos switches con VLANs, tenemos sistemas de detección de intrusos, pero los problemas siguen sucediendo, ¿no? Porque si ustedes tienen un firewall y cogen un correo electrónico, ustedes están dentro de la empresa, cogen un correo electrónico y lo envían hacia afuera, ¿eso lo detiene el firewall? No, ¿cierto? Y sin embargo la información ya se perdió o estaba ya fuera de la empresa. Podría ser con un DLP. Con un elemento de chequear el correo electrónico y cosas de ese tipo. O sea, siempre se podría inventar una tecnología para evitar eso. Pero los problemas cibernéticos no solamente robo de información, también puede ser modificación. Puede ser que un empleado lleve una USB, puede ser un error humano, ¿cierto? Pérdida de integridad, pérdida de disponibilidad, un ataque de negación de servicios. Entonces, digamos que lo que se está viendo hoy en día es que hay un porcentaje muy grande de empresas que han sido atacadas, ustedes lo deben saber, a nivel mundial, ¿sí? En una encuesta veía que los dueños de las empresas se quejan de que ya la información no está tan segura, ¿sí? Y hay, digamos que hay errores inherentes en el hardware, en el software, que también pudieran hacer que un sistema falle, no porque alguien lo atacó, sino porque el sistema tuvo un error y falló, y eso nos podría afectar la disponibilidad como tal del servicio. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son los eventos que hoy en día están afectando más, digamos, lo que sería la continuidad del negocio, ¿sí? Entonces, pues podríamos hacer un resumen basado en este artículo que tengo acá, donde pues la idea es poder gestionar sus diferentes activos, ¿no? ¿Sí? La idea de los directores de una organización es gestionar los activos humanos, sus activos físicos, sus activos financieros, todo lo que tenga una dirección IP, todo lo que tenga procese o transporte de información, e inclusive sus relaciones con los clientes. Entonces, digamos que en cierta forma un plan de continuidad de negocio tiene que ver con una gestión de riesgos de los diferentes activos que conforman una organización, ¿sí? No solamente activos IP, que uno pensaría que eso sería realmente lo que conocemos como un plan de contingencia o un plan de recuperación ante desastres, que se enfocan en los activos de IP y los activos de información. Pero el plan de continuidad pues abarca, digamos, la continuidad o la gestión de riesgos de todos los activos que son importantes para una organización. Entonces, la pregunta sería, ustedes dicen, ¿un modelo de seguridad se concentra en qué tipo de activos?
el SGCI o el ISO 27001, ¿en qué tipo de activos de los que está ese consenso? ¿En cuáles? Físicos, humanos. Sí, pero principalmente proteger la información, no tanto las relaciones con los clientes, ¿cierto? Eso no está digamos, en ISO 27001, pero sí hay algo de seguridad física, etcétera, pero más que todo la información. Hay una parte que lo maneja con los providers, con los terceros. Entonces, él exige al provider que tenga, por ejemplo, firmar unos acuerdos de confidencialidad y cosas de esas. ¿Listo? Entonces, lo que se trata aquí en el tema de continuidad de negocio es garantizar que los procesos de negocio sean operativos, digamos, o que haya una estrategia de recuperación después de un tiempo determinado, 2 horas, 3 horas. El proceso está por fuera de 3 horas, debo reactivarlo. Y un proceso está conformado por ¿qué? ¿Qué es lo que conforma un proceso como tal? Input, output, o sea, una serie de activos y actividades. ¿Sí? Activos, personas, sistemas, espacio físico, un fax, una impresora, un teléfono, escritorios. ¿Sí? Son elementos que conformarían como tal el proceso. Entonces, digamos que lo veremos un poco más adelante. El tema de la gestión de riesgos es enfocarse en los diferentes activos que son importantes como tal para una organización. ¿Listo? Y pues aquí viene el tema de la estrategia de negocio. Hay una estrategia de negocio, la empresa la tiene, hay una estrategia de TI. ¿Cierto? Hay alguna relación, o debería haber una relación entre la estrategia de negocio y la estrategia de TI, que eso es lo que ya venimos hablando hace mucho tiempo de alinear los objetivos de negocios con los objetivos de TI, que digamos que parte del tema de gobierno de TI pues, habla de esos aspectos. La estrategia de negocio tiene una estructura, unos procesos organizacionales y una infraestructura. La estrategia de TI también tiene a su vez una infraestructura y unos procesos. Y también hay relaciones entre este y este, entre este y este, entre este y este, entre este y este. ¿Sí? Lo que estamos tratando de entender aquí es cómo, digamos, este proyecto o este plan que tenemos de continuidad de negocio de alguna forma parte, digamos, de la estrategia de TI, de la estrategia de negocio, de la infraestructura, de los procesos, porque el plan de continuidad de negocio como tal va a ser un proceso, ¿cierto?, que se va a incrustar dentro de la organización. Hay elementos externos, elementos internos, elementos de negocio, elementos tecnológicos. ¿Listo? Uno podría, este slide anterior, uno podría decir que, digamos, aquí está clasificado en tecnologías de información, pero en otra propuesta se separa negocio, información y tecnología. O sea, en esta propuesta de hacer como el mapeo entre el negocio y la tecnología, es, digamos, un poquito más explícito en el sentido de que separa la tecnología de la información. O sea, la tecnología sería como los servidores, los routers, los switches, pero la información independiente, o sea, la información vista como algo importante, como un activo, y en eso es que está basado ISO 27001, la información es un activo, ¿cierto? El negocio, estrategia, estructura y operación. Y ahí ustedes pueden mirar todas las relaciones entre cada uno de ellos. Para mayor información, pueden consultar este documento que les estoy citando acá. Bueno. ¿Listo? El tema del gobierno de TI, pues que ustedes deben conocer, me interesa ver acá el tema de la gestión de riesgos. Entonces, el plan de continuidad de negocio tiene un componente muy importante de gestión de riesgos que a su vez pertenece al tema del gobierno de TI. ¿Listo? Entonces, ahora respondemos la pregunta: ¿por qué implementar un plan de continuidad de negocio? La primera razón que aparece ahí es que la compañía pueda sobrevivir ante un evento externo no conocido, indeterminado, ¿cierto? Otra puede ser el valor de la compañía. Algunas empresas cotizan en bolsa, cuando tienen un incidente, entonces la acción de la bolsa, el valor de la acción de la bolsa empieza a caer, y pues eso, dependiendo si la empresa reacciona bien ante el incidente, ante el evento, pues la acción caerá o no caerá, ¿cierto? Impacto de la reputación, pues una empresa que esté por fuera un día sin prestar servicio, imagínense un banco durante
un día los clientes no pueden sacar el dinero por los cajeros, pues puede hacer que los clientes empiecen a irse hacia la competencia, ¿no? Y eso digamos que ya ha pasado. Cumplimiento con regulaciones. Circular 052, creo que hay una circular 041, si no estoy mal, 27001, ¿sí? Entonces, pues en este caso, cuando uno tiene que cumplir con una regulación, pues no necesita pensar mucho si va a implementar un plan, sino simplemente tiene que cumplir con eso en el menor tiempo posible, ¿cierto? También puede ser una forma de tener una adecuada gestión de riesgos, ¿sí? Tenemos una gestión de riesgos, el plan de continuidad de negocio, una parte de sus, digamos, sus actividades principales está relacionada con la gestión de riesgos. Otra es que queramos tener un gobierno de TI, pues ahí también implicaría eventualmente tener un plan de continuidad. ¿Cuál sería el framework que ustedes utilizarían para tener un gobierno de TI? ¿Cuál sería el framework que ustedes utilizarían? ¿Cierto? Digamos que es como uno piensa en gobierno de TI, pues de alguna forma relaciona con COVID. Entonces, COVID también, vamos a verlo más adelante, de alguna forma requiere que ustedes tengan un plan de continuidad de negocio. ¿Sí? Y TIM también requiere que ustedes tengan una estrategia de continuidad de negocio. Confiabilidad en las operaciones, uno se sienta tranquilo de que sus sistemas van a funcionar bien, que los empleados van a llegar a trabajar, que las impresoras funcionen, que los canales de comunicación estén arriba, ¿cierto? Quiere uno de alguna forma tener esa confianza en que las operaciones son resistentes a eventos externos. ¿Listo? Bueno, yo creo que todos ustedes conocen la circular 052 de la Superintendencia Financiera. Dice que cuando uno va a hacer negocios con un tercero, ¿cierto? Ese tercero debe contar con, creo que es este que está acá, debe contar con un plan, aquí está, que funcione en las condiciones esperadas. Disponga de planes de contingencia y continuidad debidamente documentados, pero yo diría que no solo documentados, sino que estén operativos, ¿cierto? Que estén funcionando, porque ¿de qué sirve tener un documento y no hemos hecho nada? Entonces, que esté funcionando, que sea como un proceso. Por otro lado, si dice que debe tener como referencia los estándares 1799 o 27K, pues ya sabemos, o ya lo dijimos, de que esa recomendación requiere que se tenga un plan de continuidad del negocio. ¿Para qué? Para garantizar la disponibilidad de la información, que es el objetivo último de ese estándar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta en este momento? Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Esta es la que tengo acá. Que, digamos, en algunos eventos, como el 9/11, ahorita vamos a cumplir 10 años, algunas empresas recuperaron sus sistemas de tecnología, pero sin embargo no pudieron ser operativos, porque no tuvieron en cuenta la recuperación de las personas y los procesos. Entonces, personas, procesos, tecnología, ¿cierto? Y eso es lo que estamos planteando aquí de digamos, el fundamento de tener un plan de continuidad de negocio, poder recuperar las personas, procesos, otros activos y activos de tecnología de información, y recuperar la información también, los diferentes activos que soportan como tal el proceso. ¿Listo? Una pregunta que muchas empresas se hacen, digamos que este es un esquema de una organización, una estructura organizacional. Entonces vamos a crear el proceso de gestión de la continuidad del negocio, o vamos a crear el proceso de la gestión de la seguridad de la información. ¿Dónde colocamos, digamos, al coordinador de ese proceso? Es una pregunta que uno tendría que hacerse, ¿cierto? ¿Dónde lo colocamos? ¿Sí? Por el nivel 3, dependiente del gerente de tecnología, dependiente de los auditores, dependiente del jefe de operaciones. Estoy hablando, por ejemplo, del coordinador del plan de continuidad de negocio, que sería la cabeza, ¿cierto? El líder de ese equipo que va a estar conformado por otras personas.
Entonces estoy tratando de ver dónde lo deberíamos colocar, dependiendo del vicepresidente de ventas, del vicepresidente de producción, del de finanzas, de no sé qué otro puede haber aquí, el vicepresidente de riesgos, también podría ser otra, digamos, o inclusive dependiente de, digamos, del director, ¿sí? Entonces digamos que esa es una pregunta que hay que responder, hay que ponerlo en algún lugar, ¿cierto? Para que ni esté muy abajo ni muy arriba, porque si está muy arriba pues puede confundir al que toma las decisiones de negocio con tanta información de pronto no útil, o si está muy abajo pues ¿qué sucede? Que nadie le pone cuidado, ¿cierto? Nadie le pone cuidado a lo que él diga, no tiene poder, no tiene todo eso. Entonces esa es una decisión clave y de eso depende, digamos, el éxito, va a depender el éxito de la implementación del proceso de continuidad de negocio. De eso y de otros muchos factores que vamos a tratar de enumerar o por lo menos discutir más adelante. ¿Listo? Entonces, la otra pregunta que uno se haría es ¿cómo debe ser el perfil de ese coordinador del plan de continuidad de negocio para que ese plan tenga éxito? O sea, ¿debe ser un gurú técnico o debe ser una persona con experiencia comercial o con experiencia en relaciones públicas, o debe ser una persona estable emocionalmente? Aquí también es importante resolver esa pregunta. ¿Cuál debe ser ese perfil del coordinador del plan de continuidad de negocio? ¿Sí? Lo que podemos decir algo es que esa persona debe tener una buena capacidad, digamos, de relacionarse a los diferentes niveles de la organización, ¿cierto? Tanto con las directivas, ¿cierto? ¿Por qué debe tener una buena relación con las directivas? ¿Por qué creen ustedes? Para el presupuesto, ¿cierto? Hay que comprar controles y todo. Con recursos humanos, que son los que definen las políticas, ¿cierto? Los que definen, bueno, cada 6 meses debe haber un entrenamiento, cosas de ese estilo. Con los usuarios debe conocer las regulaciones y debe conocer también el área de tecnología, sin eventualmente ser un experto en tecnología de información. Listo, otra pregunta que habría que resolver. ¿Listo? Y como decíamos, pues la idea es tener una visión clara de los procesos, de las personas que conforman los procesos, como me decía alguien allá, de los proveedores eventualmente, ¿cierto? Los terceros, y de las tecnologías, digamos, que soportan esos procesos, digamos que deben ser considerados dentro de la fase de estudio del plan de continuidad de negocio, que entre otras cosas son 2 fases, ¿no? Yo hablo de la fase de diseño y la fase de implementación, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que se puede demorar la fase de diseño? Pues dependerá de la organización, si es muy grande, pero uno podría decir que entre unos 3 y 4 meses se podría hacer lo que es la fase de diseño, que correspondería a hacer el BIA, el tema de riesgos y el tema de definición de estrategias. Luego vendría la fase, como dice, la fase más difícil, la fase más penosa, que es la implementación de eso que se diseñó. Es como cuando ustedes van a hacer una casa, primero contratan a un arquitecto que les haga el plano y luego sí al maestro compra los elementos, el cemento, la tierra, los ladrillos para poder construir la casa. Lo mismo es acá, primero se hace un diseño, ahí se para, luego se consiguen los presupuestos y vendría la fase de implementación. Esa fase de implementación, pues, ¿cuánto tiempo podría tomar? ¿Cuánto estiman ustedes que podría tomar esa fase? Sí, exactamente. Estamos alrededor de entre unos 6 meses, dependiendo si la empresa se decide rápidamente hacer procedimientos, las inversiones, las adecuaciones, la contratación de eventualmente un data center, la compra de los servidores, la configuración de los servidores. Eso no es fácil, ¿cierto? Dinero, tiempo, recursos humanos, ¿sí? Procedimientos, capacitación, entrenamiento, concientización, pruebas, todo eso formaría parte de la implementación y podría estar tomando entre 6 meses y quizás un año. Entonces, para que ustedes tengan como una idea de cuánto va a ser el tiempo que ustedes necesitan para digamos, poder poner a funcionar este plan de continuidad.
¿De acuerdo? ¿Listo? Como todo, ustedes conocen el famoso ciclo de Deming, ¿cierto? Ustedes lo han visto en muchos frameworks. Planear. Entonces aquí estamos hablando, hacemos el diseño, luego lo implementamos, ¿cierto? 3 meses, 6 a 12 meses, y luego pues vendrían otras fases complementarias, evaluar y mantener. ¿Sí? Pues digamos que la estructura, lo que se va a considerar es la estructura organizacional, las tecnologías, los procesos, como tal las personas. ¿Listo? Entonces podemos definir qué es la continuidad de negocio. La continuidad de negocio involucra capacidades estratégicas y tácticas preaprobadas por la dirección de una entidad, o sea, importante, preaprobadas. O sea, no es algo que se hace en el momento en que ocurre el desastre, sino que es con tiempo planeado, ¿sí? Para responder a incidentes e interrupciones del servicio o del negocio o de los procesos, como quieran verlo. ¿De cuáles procesos? ¿De todos los procesos? ¿O de cuáles? Los que se determinen como críticos, ¿sí? O sea, es algo focalizado y ahí digamos que está una de las partes interesantes. Vamos a recuperar lo que es crítico. ¿Y cómo se determina lo que es crítico? Pues uno puede definir, digamos, variables de medición, por ejemplo, por ingresos financieros de ese proceso, ¿sí? Por ventas, por reputación que pueda afectar ese proceso al no estar operativo. Entonces uno considera varias variables dependiendo de la organización, las estima y de ahí saca como una clasificación y determina los procesos críticos, y sobre esos es que se va a hacer, digamos, el plan, ¿sí? Con el fin de poder continuar con sus operaciones, o sea, la idea es poder continuar con las operaciones o con los servicios, ¿sí? A un nivel aceptable. Quiere decir que no necesariamente tenemos que, si aquí estamos operando al 100, acá también al 100, ¿no? Podemos tomar la decisión de que durante el desastre podemos operar al 50 o al 60, ¿sí? O al 30 o al 20. Durante, por ejemplo, la primera semana, pero durante la segunda semana podemos subir si empezamos en el 20 al 30, la tercera semana al 40, o sea, todo eso hay que definirlo, cómo vamos a estar operando en las diferentes, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? A un nivel aceptable previamente definido, diseñado, y todo eso pues esas decisiones van a influir en el costo, digamos, de la implementación. Ejemplos. ¿Ustedes recuerdan el caso de ¿qué empresa es esa? British Petroleum, exactamente. Pero dígame un caso colombiano donde ustedes piensen que faltó haber contado con un plan de continuidad. Ese es su caso, ¿no? Otro país, pero en Colombia, ¿alguien tiene algún caso? ¿Cuál? La extraduría. ¿Qué le pasó? Bueno, no estoy enterado. Colapsó. ¿Sí? Colapsó en elecciones la página. Ah, la página. Por la concurrencia, mucha gente. Sí. O sea, faltó haber hecho que una gestión de la capacidad, ¿no? Una gestión adecuada de la capacidad. Ustedes recuerdan el caso de la Universidad de La Sabana, ¿cierto? Sí. Una inundación. Yo estuve visitándolos precisamente hablando pues, de temas de continuidad de negocio, pero no me pusieron cuidado. Dijeron, no, eso ahorita estamos pensando en un edificio, en la clínica, eso vuelva dentro de un año. Bueno, creo que ahí es un ejemplo, ¿no? De lo que eso no me va a pasar a mí, es lo que normalmente la gente dice, eso no me pasa a mí. Yo creo que sí, eso no pasa en Colombia, ¿cierto? Pasa en Colombia que me van a robar la información, de que se va a dañar el servidor, que se va a dañar el canal de internet, que no prenda la UPS, que no prenda la planta. Eso no me pasa a mí. Y creo que todos en nuestra vida privada o personal tendemos a pensar de que uno no le van a pasar ciertas cosas. Es la razón por la que uno en un carro tiene una llanta de repuesto, ¿no? Uno está pensando de que se puede pinchar o se puede dañar una llanta, entonces llevo una llanta de repuesto. La razón por la cual compramos un seguro es, si me roban el carro, pues la aseguradora, pues, digamos, me lo paga, ¿cierto? Entonces ahí, de alguna forma, todos hacemos como una gestión de riesgos. Y los ejemplos son bonitos, digamos, en el sentido de nuestra vida personal, es que muchas veces en el desarrollo de estos planes
no es tanto, lo importante no es tanto las metodologías, sino que a veces es importante el sentido común. A veces no hay que seguir una regla de que necesariamente tengo que replicar este sitio en otro, sino que a veces, entendiendo muy bien la organización, se pueden hacer planes de continuidad de muy bajo costo, que eso es algo que a todos los directivos les va a gustar, ¿no? Cómo poder planear una estrategia de continuidad que sea de bajo costo, o sea, que no supere, digamos, el 20% de lo que yo tengo invertido en infraestructura, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando ustedes están implementando controles en el tema de seguridad de información. Ustedes pueden, firewalls existen ¿desde qué valor? $100.000 existen, ¿cierto? ¿Sí o no? 100.000, $80.000 existen. Y si ustedes los quieren redundantes, pues ya serían 80 por 80, $160.000. Pero eventualmente ustedes podrían, con lo que tienen, optimizarlo, crear unas buenas políticas, unos buenos procedimientos, unas estrategias de monitoreo, de revisión de logs, que a lo mejor con esas estrategias, digamos, de tipo administrativa o procedimentales, ustedes pueden evitar tener que comprar en una tecnología supremamente costosa. Entonces yo lo que yo digo y lo que yo creo es que a veces se pueden hacer muchas cosas buenas o efectivas con relación a la continuidad del negocio, con relación a la seguridad de la información, sin necesidad de que eso tenga que implicar una adquisición, digamos, demasiado grande. O sea, se pueden mejorar muchos aspectos de la continuidad y de la seguridad simplemente poniendo que un registro, un control o mejorando la cerradura de la puerta o simplemente definiendo una política de acceso, de control de acceso que sea, digamos, efectiva, y eso podría mejorar muchísimo o podría disminuir la probabilidad de que ese evento suceda, ¿cierto? Y eso le da una tranquilidad o le daría tiempo ya para proceder a una inversión, digamos, de reemplazar todo el centro de cómputo, que eso puede costar mucho dinero, ¿cierto? Entonces, digamos que siempre, digamos, tener presente eso, que se pueden implementar controles de muy bajo costo, pero muy efectivos, ¿sí? Y eso es de pronto lo que los dueños de las empresas quieren escuchar. Sí, no, yo no quiero un plan de continuidad de negocio porque eso es muy costoso, yo no tengo plata ahorita, ¿cierto? Yo no quiero implementar un SGSI porque son 134 controles, y mal no estoy, y cada control pues es un trabajo de un año, y compras y firewalls y sistemas de gestión y cosas de eso. Entonces ahí es lógico entender de que hay una resistencia por parte de los que ponen el dinero a implementar proyectos de esto, porque lo primero que se imaginan es que son muy costosos. Entonces digamos que el paradigma que uno debería vencer, ya sea como ustedes en el caso de que están dentro de la organización o como nosotros que estamos por fuera, es romper ese paradigma de que estos proyectos son costosos, son demorados, son, digamos, odiosos, en fin. Entonces es como vencer un poquito ese paradigma de que sí se pueden hacer, y que realmente representan un beneficio para la organización, un beneficio económico, o sea, que se va a ahorrar dinero, bueno, otras cosas, y se va a ahorrar dinero y que no nos vamos a quebrar en un tiempo determinado porque ocurrió una falla dentro de nuestro sistema. ¿Listo? Bueno, a esta empresa le tocó pagar muchos millones de dólares a todas las personas que viven en la costa porque pues, simplemente dañaron 20 millones a las víctimas, ¿no? Y pues la jalada de orejas del presidente de los Estados Unidos, ¿cierto? Que los cogió, los llamó a reunión. Pues digamos que ese es el tipo de cosas que pueden suceder en caso de un desastre, ¿no? El presidente de la República, Juan Manuel Santos, lo llame a uno como dueño de la empresa a decirle que usted por qué causó semejante desastre o de semejante afectación a la comunidad o a sus clientes, que casi se puede ver en un problema de orden público, cosas del estilo. Y pues como siempre se pierde dinero, entonces la acción estaba en, no sé, $60 por acá, ocurre el evento y cae a $30. La compañía valía $200 billones, que eso es casi el PIB de Colombia, ¿cierto? Más o menos el PIB de Colombia, no sé si más, $200 billones,
Y si cuando estaba en 60 y cuando estaba en 30, pues se han perdido 100 millones, ¿cierto? Esos 100 millones se desaparecen, se perdieron. O sea, lo que se había ganado en muchos años de utilidad, pues se perdieron en un día. ¿Sí? Entonces, digamos que ese tipo de impactos financieros es lo que se trata de evitar, impactos financieros e impactos no financieros. Las estadísticas dicen que más del 50% o algo así de las empresas que tienen un desastre y no tienen un plan de continuidad de negocio, después de un tiempo simplemente desaparecen. O sea, una empresa que tenga un desastre y no cuente con un plan de continuidad de negocio, quiere decir eso, que lo más probable es que desaparezca del mercado. ¿Sí? Esa es, digamos, una de las estadísticas que tenemos. Bueno, ¿qué pasa? Yo hablo aquí de dos lenguajes. Nosotros, digamos, en el tema de riesgos, hablamos de amenazas, controles tecnológicos, y es un lenguaje, pero las directivas de la organización hablan otro lenguaje, que es costo, retorno, inversión productiva. Entonces, a veces no existe como esa buena comunicación para que las necesidades que puede tener, digamos, el departamento de riesgos o el departamento de tecnología, a veces no son bien transmitidas para que la organización realmente se decida a implementar un proceso de estos. ¿Sí? Entonces, ahí mejorar un poquito ese lenguaje, esa comunicación, para que ellos entiendan de que todo esto de alguna forma también se refleja acá, lo negativo acá, también acá negativo, lo positivo acá, pues también se reflejaría como algo positivo. ¿Listo? Entonces, digamos que podemos resumir algunas de las cosas que hemos dicho, que se podría pensar en una integración entre el plan de continuidad de negocio, el sistema de gestión de la seguridad de la información y el plan de recuperación ante desastres. ¿Sí? Y se podría pensar también en una alineación, ¿cierto? Como sacar algunas mejores prácticas de otros frameworks de control para que el trabajo no se pierda. O sea, si ustedes van a implementar alguno de estos procesos, ganen tiempo o no pierdan el dinero cuando vayan a implementar esto. Y cuando vayan a implementar pues también les colaboren y de alguna forma les colaboren Y si van con alguno de estos, pues también, o sea, que el trabajo sea, que no tengan que rehacer o perder dinero, perder tiempo, recursos, sino que como que sea una estrategia como integrada. Saquemos lo mejor de cada uno de estos mundos y elaboramos nuestro plan de continuidad, nuestro plan de gestión de información, nuestro plan de recuperación ante desastres, o si vamos a implementar ITIL, cómo hacemos para que esto sea parte del proceso de ITIL o del COVID, para que esto sea como parte de un proceso de COVID, y entonces no perdamos tiempo, no perdamos esfuerzos. ¿Sí? Ese es parte del mensaje que nosotros queremos transmitirles hoy a ustedes. ¿Listo? Entonces uno podría pensar en una estrategia así. Podemos empezar acá y luego seguir acá, o podríamos empezar acá y luego seguir acá, teniendo en mente siempre algunas buenas prácticas. ¿Sí? Podemos pensar en un esquema de certificación. Y en últimas, lo que yo digo es, ¿cuál es el factor común de todos estos? ¿Cuál sería el factor común de todas estas prácticas, de todas estas mejores prácticas? ¿Cuál sería el factor común? ¿Cierto? Sería como un tema de riesgos de información, riesgos de disponibilidad, ¿no? Eso es. Entonces alguien podría decir, no, yo no voy a seguir a mí ninguna de estas prácticas, o se me hacen demasiado extensas, demasiados procesos y no tengo tiempo, no tengo dinero, pero yo sí voy a hacer una adecuada gestión de riesgos, voy a hacerme mi mapita de riesgos, lo voy a mantener actualizado, voy a tratar de ir implementando controles, mi plan de tratamiento de riesgos, de todo tipo de riesgos. Entonces, esa persona tiene digamos que una estrategia que es aceptable. ¿Sí? No tiene ninguna certificación, no sigue ningún framework, simplemente sigue una metodología de riesgos, de las cuales hay muchas en el mercado existentes, ¿cierto?
o se puede inventar una también. Entonces lo que él hace es un control de riesgos. ¿Listo? Si él ve que hay un servidor crítico y es el único, entonces él puede decir, no, hagámosle backup a la información de este servidor, o pongamos otro servidor en un sitio remoto de haciendo un clúster. Está controlando el riesgo de disponibilidad, ¿sí se dan cuenta? Protege la información, entonces está haciendo aspectos de 27001. ¿Listo? Entonces, digamos que, como les decía, la gestión de riesgos en el centro, pero yo dibujo acá como una pared, y es lo que uno encuentra en las organizaciones, de que hay una resistencia ¿a qué? Al cambio, ¿cierto? Yo estoy acostumbrado a que cuando hay que cambiar una regla del firewall entro y la cambio y me voy y le paso el password a cualquiera, en fin. Un día yo decido que para poder hacer un cambio en el firewall debe pasar por una junta de aprobación, una gestión de cambios, eso debe quedar registrado, debe haber un procedimiento, pues la persona ya como que empieza a sentir cierta, no es que hay que tener el diagrama actualizado, empieza a sentir cierta resistencia porque él no venía haciendo el trabajo de esa manera. Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar, digamos, uno de los puntos difíciles, digamos, bien difíciles de la implementación de un plan de continuidad de negocio. ¿Cómo hacer para que las personas no piensen, o sea, qué es lo que normalmente el que está trabajando piensa cuando uno le dice que tiene que hacer un procedimiento, actualizar una base de datos, algo así? Él siente que eso es como una pérdida de tiempo, que no es parte de su trabajo, ¿cierto? Es algo adicional y no quiere ir a la reunión, en fin, ¿sí? Porque está concentrado en el día a día. Entonces, ahí pues hay que definir, plantear una estrategia para que, digamos, esto pueda, las personas lo acepten, pero también, como dicen, la zanahoria y el garrote, ¿cierto? Las dos cosas. Por un lado la zanahoria y por otro, bueno, si no lo hace, pues acá hay una serie de normas de la compañía, una serie de políticas que si usted las viola, pues va a estar en problemas. ¿Listos? Entonces, este es un modelo adaptado del US Marshall School, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar, pueden bajar este documento. Entonces, ese es relacionado con seguridad de la información, pero nos puede servir para el tema que estamos planteando, que es que esos procesos, aquí lo dicen, es como una molécula, ¿cierto? Donde hay diferentes puntos, los nodos que van interactuando entre sí, las personas, los procesos, la tecnología y la organización. Y entre cada uno de ellos existe como, entre la organización y la tecnología existe la arquitectura, entre la organización y la gente existe ¿qué? La cultura, y así sucesivamente. Entonces, pensar que estos procesos son como procesos que involucran varios aspectos: la parte humana, la parte del proceso, la parte organizativa, la parte de tecnología, ¿sí? Y digamos que a veces las relaciones entre un nodo y otro nodo pues no son tan buenas, dependiendo del factor que los esté conectando, ¿sí? Es un artículo muy bueno, se lo recomiendo porque tiene como una visión no tecnológica de cómo implementar un proceso de seguridad, un proceso de continuidad, donde uno debe considerar estos aspectos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna dirección donde uno pueda bajar ese artículo? No, yo creo que lo encuentras si lo buscas así, mira, US Marshall School, todo esto. Si quieres te lo dejo ahí para que tomen nota igual la presentación ustedes van a tener. Mañana ya está disponible en la web. Entonces, yo creo que con esto lo tienes, y si no lo encuentras me dices y yo te lo envío. ¿Listo? Eso. Es un artículo muy bueno. Como dice, se lo recomiendo si están implementando un proyecto de seguridad de la información o si piensan implementar un plan de continuidad, digamos que los mismos conceptos se aplicarían. Listo. Todos conocen el tema IT. Levanten la mano los expertos. Los expertos. No hay expertos. ¿Alguien tiene implementado IT en su organización? ¿Los que están aquí? ¿Sí? ¿Qué procesos tienen? Estamos cumpliendo, digamos, con todo el ciclo, está definido con
Todos los procesos. Ok, excelente. ¿Y Hernán? Gestión de incidentes, cambios. Problem management. Sí. Ok. Listo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar aquí? Que dentro de los procesos de IT hay uno que se llama Service Continuity. ¿Sí? Y está basado en BS 2599, que va a ser ISO 22301 el otro año. O bueno, ya es ISO 22301. ¿Sí? Y también está el proceso de Security Management. Entonces, la charla que hicimos el año pasado era cómo alineábamos el tema de la seguridad con las mejores prácticas de seguridad, por ejemplo, de IT. Ahora lo que vamos a hacer es qué nos dice IT con respecto al Service Continuity Management, para que lo que hagamos nosotros en el proyecto de continuidad nos sirva eventualmente como un proceso también de IT. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, si ustedes miran, esto es sacado del documento de IT, pues aquí nos habla de Business Impact Analysis, nos habla de Risk Assessment, IT Service Continuity. ¿Sí? O sea, si ustedes se leen el libro de diseño, ¿cierto? De la versión 3, el libro de diseño, van a encontrar eso y pues van a ver que las metodologías en últimas son muy similares, ¿cierto? En el numeral 4 o 5 empieza todo lo que es IT Service Continuity Management en el libro de diseño, más o menos unas 30-40 páginas. ¿Sí? Le dedica a toda la parte de cómo tener un plan de continuidad de negocio. Entonces podemos leer eso y podemos leer el BS 25999, la metodología del MIS, creo que es el SP800-53, por ejemplo, los documentos de metodología del BCI, el Business Continuity Institute, los documentos de metodología del DRI, Disaster Recovery Institute. Cogemos toda esa información y ahí tenemos bastante información para arrancar con nuestra fase de diseño. ¿Sí? ¿Listo? Yo creo que con esta información sería suficiente. Hay algunos libros para los que les gusta leer más. Este es el mejor libro que yo he encontrado. Pues, ustedes saben que los libros de tecnología, la gran mayoría son muy malos, ¿cierto? O sea, son muy light. Digamos que lo mejor que yo he encontrado es este, si alguien quiere comprarlo. Es el mejor que he encontrado entre toda la bibliografía que he consultado en los últimos años. ¿Qué editorial es? Singles, que es una editorial muy conocida en temas de tecnología. Este libro les puede servir también, cubre toda la metodología, pero pues a veces como que habla más de la cuenta y no son muy concretos. ¿Listo? O les puede servir ISO 27001, también tiene una parte dedicada al tema de continuidad y 27002 tiene como unos guidelines para la implementación. Listo. ¿Qué más tenemos? Los objetivos. Pues los objetivos, mantener el plan. Ya vemos ahorita un tema de la relación con otros procesos. Pero aquí aparece lo mismo. El ciclo de vida de ese proceso, hacer el análisis de impacto, el análisis de riesgo y definir las estrategias. Esas son, digamos, las tres actividades propias del diseño: BIA, riesgos, estrategias. Ahí uno podría terminar la fase de diseño. ¿De acuerdo? Estimar el valor de la estrategia, hacer la parte de riesgos, pero el riesgo, hacerlo a los procesos críticos que se determinaron en el análisis de impacto. ¿De acuerdo? Listo. Siguiendo, estos slides no es para que ni yo los lea ni ustedes los lean, simplemente es para que sepan que la información está ahí. Es ¿qué otros procesos, por ejemplo, de IT podrían estar relacionados con el tema de continuidad? Entonces, hay un proceso que se llama manejo o gestión de la disponibilidad. Ese sería un proceso que podría implementarse también para fortalecer el tema de continuidad. Gestión de cambios. Y pues ustedes ven aquí el Information Security Management, o sea, la gestión de la seguridad, también es un proceso que podría interrelacionar con el proceso de continuidad
del servicio, ¿cierto? Entonces, digamos que eso para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Y aquí vemos un camino, por ejemplo, para implementar el TIL. Entonces, ellos dicen implemente el service level, implemente el configuration, implemente el capacity, pero implemente también el service continuity. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían service continuity, disponibilidad y capacidad. Gestión de la capacidad, gestión de la disponibilidad. Listo. ¿Qué pasa en COVID? ¿Cierto? Bueno, confidencialidad y obviamente la disponibilidad es también uno de los objetivos de este famoso cuadrado. Pero, mirando todos los procesos, ustedes ven que aquí, no sé si alcanzan a ver, el DS4 dice garantizar la continuidad del servicio, el DS5 dice garantizar la seguridad de los sistemas. ¿Sí? ¿Listo? Y el DS4 garantizar la continuidad del servicio. ¿Cierto? Este es sacado el documento del COVID. Y aquí nos dice cuáles son las actividades y aquí nos habla de las diferentes funciones del plan de continuidad, quién las debe hacer, en la famosa matriz fácil. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que con esos documentos ustedes los podrían integrar a su desarrollo o a su fase de diseño del plan de continuidad de negocio. Digamos que ahí tendrían ya la información, ¿cierto? ¿Qué otro, algún artículo que me haya faltado, de pronto que alguien conozca por ahí, que me esté faltando? Con esa información yo creo que es suficiente. Tal vez faltaría algo de tener una metodología de riesgos, ¿verdad? ISO 20000, sí, también podrían usar ese estándar pero yo no sé si ISO 20000 cubre específicamente el proceso de continuidad, no estoy seguro en este momento. Sí, los servicios. ¿Cómo? Lo toma como continuidad de los servicios. Ah, bueno, sí, entonces sí, o sea, parecido a IFIP B3 en ese tema. Listo. Perfecto, entonces COVID agrega algo que es la calificación de la madurez. Entonces ustedes pueden ponerle cómo está el proceso, si no existe o si está inmaduro, si está maduro, o lo que se llaman los KPIs, indicadores de, digamos, de desempeño. Entonces, cuántas veces se activó el plan y cuántas veces fracasó. Eso, digamos, que nos complementa con el tema de indicadores de desempeño. Entonces, esos conceptos también se los podrían ayudar a toda la estrategia que ustedes están manejando. El tema de riesgos, pues hay muchas metodologías. Hay muchas metodologías que ustedes podrían adaptar y ISO 27005, por ejemplo, podrían tratar de adaptar esa metodología para el tema de riesgos de activos o riesgos de disponibilidad. ¿Sí? Para el caso del PIA, pues porque ningún artículo de estos describe cómo hacer el PIA. ¿Sí? Entonces, ¿perdón? De vías carne. Sí. Ah, ok. Se podría usar eso, ¿cierto? Listo. Por lo menos las preguntas y tener en cuenta cuáles son las variables que ustedes van a calificar para determinar cuáles procesos son críticos y cuáles no. Pero es muy posible que si ustedes se reúnen con el director de la empresa, él sepa cuáles son sus procesos críticos. Simplemente que hay que documentarlo y para que sea como parte del documento del plan. O sea, documentarlo y tener algún criterio, digamos, principalmente cuantitativo. O sea, que no sea, es que yo creo que esos son los críticos. A veces el dueño del proceso siempre tiende a pensar que su proceso es crítico. Entonces, si todos son críticos, ahí uno tendría que ver, bueno, si hay 18 proyectos críticos, pues ese plan va a costar mucho dinero, mucho trabajo, etc. Entonces, no sé, determinar 1, 2, 3, ¿sí? Para poderse focalizar. Como dice, cuando uno se focaliza en todo, uno está focalizado. ¿Listo? Los procesos más implementados de COVID a nivel mundial, esto es sacado del IT Governance Institute.
ahí no aparece, ¿cierto? No aparece el tema de continuidad, pero sí aparece el tema de seguridad, ¿cierto? Entonces tal vez por aquí podrían ustedes de pronto decir, bueno, si implemento seguridad, pues a lo mejor debería implementar continuidad, ¿cierto? Y si hago gestión del ambiente físico, pues eso también puede de alguna forma afectar la continuidad. ¿Sí? Listo. Y aquí hay un artículo donde se hace, este es, digamos, sacado de la charla anterior, la que hicimos el año pasado, es cómo alinear el tema de seguridad con los controles de COVID y con los controles de IT. Este artículo pues también les puede ser útil, ¿sí? Este artículo para que sepan, el control 511 de ISO 27000 es en COVID del P06.1 y está en IPIL en el Service Strategy en 6.4. Entonces ustedes pueden relacionar. Este es para el caso del tema de seguridad de información, ¿sí? Para el caso de Business Continuity lo tendríamos que hacer, porque no he visto el documento por ahí que ya le haya hecho como la tarea. ¿De acuerdo? Los eventos que pueden ocurrir, pues ustedes los conocen muy bien, no me voy a detener sobre eso, ¿cierto? El costo de los desastres, pues aquí tienen un slide que dice, bueno, más o menos cuánto costó eso, cuánto tiempo se recupera. Hay empresas que no se recuperan, otras que se recuperan a las 3 horas, dependiendo de cómo sean sus procedimientos y sus pruebas del plan. ¿Listo? Este era el slide que yo les mencionaba de las fallas. Como ustedes ven, el que más tiene probabilidad o número de incidentes por año son las fallas de potencia. Después aparece lo que alguien me decía, fallas de hardware, ¿cierto? ¿Quién fue el que me dijo que fallas de hardware? Alguien por ahí. Sí, tú. Fallas de hardware, en segundo lugar. Bueno, esta es una estadística, podrían. Forrester en el 2007. Fallas de red, pues a todos, la red alguna vez ha fallado, ¿cierto? Se cayó la red. Fallas de software, ¿listos? Errores humanos, también. Y aquí ya aparecen como cuestiones más, incidentes como más naturales. Por aquí no aparece el tema de incidentes, ciberincidentes, ¿cierto? Tal vez no está grande, pero está creciendo más que los otros. Entonces es posible que en unos años ya aparezca por aquí como una de las mayores causas de fallas en los sistemas, en los procesos. Bueno, ustedes pueden, cuando hacen riesgos, sí, sí. El tema, por ejemplo, que nos comentaba ahorita de la WIPI, Ajá. ¿en qué riesgo, en qué clasificación de riesgo se vería? Y la pregunta, digamos, la hago porque creo que normalmente uno piensa en desastres naturales o fallas al interior de los procesos de la compañía, ¿sí? Pero llegar a dimensionar un desastre como el de la WIPI, pues que precisamente usted lo presentaba como un ejemplo bien importante el tema de continuidad. ¿Ese en qué momento lo dimensiona uno o lo debería dimensionar? Sí. Desde el principio del análisis para definir un plan. O sea, sí, me da la atención porque no lo he visto tampoco normalmente dentro de los escenarios de riesgo que se evalúan para cumplir la continuidad. ¿Tú te imaginas eso como un desastre natural? No. No. Exacto. Listo. Espérame a ver si por aquí cerquita hay un slide. No, ese slide lo tengo mucho más adelante que nos podría aclarar y me da pereza buscarlo ahorita. Básicamente hay 3 clasificaciones: naturales, o por lo menos tengo en ese momento 3: naturales, accidentales y ¿cuáles serían los otros? ¿Cómo? Humanos, o sea, intencionales, ¿cierto? Intencionales, accidentales y naturales. En el caso de BP, si mal no estoy, fue una válvula que falló, pero ya se sabía que esa válvula estaba fallando en otras instalaciones petroleras. Entonces, digamos que hubo como una negligencia ahí. Entonces uno podría decir que realmente la causa fue una falta de mantenimiento. Por lo tanto sería algo así como algo que pasó por el hombre, ¿sabes? Más que un evento, más que un accidente, porque de alguna forma se podía, o sea, fue una falta
ya sea de entrenamiento, de mantenimiento. Digamos que el hombre, el ser humano ahí tuvo una influencia, ¿sí? Porque es un accidente es algo que sucede porque, bueno, un servidor se dañó porque se quemó un circuito integrado, entonces eso fue un accidente. Y los otros serían ya eventos naturales como por ejemplo un rayo, una inundación, ¿sí? Pero digamos que una inundación puede ser o natural o puede ser causada por un hombre, dejó la llave abierta y se inundó el centro de cómputo, entonces realmente es una inundación producida por un ser humano. Es importante clasificar. Entonces tú lo que haces es, por cada activo lo recorres con amenazas naturales, como dices tú, en el principio, en el análisis o en la fase de diseño del proyecto. Cada activo de los que determinaste lo recorres con amenazas naturales, puedes escoger unas 5, 6 o tantas, o las podrías agrupar, simplemente decir amenazas naturales, para no tener tanto trabajo y digamos la matriz de riesgo no te salga tan grande, ¿cierto? Amenazas naturales, tomas las accidentales y las intencionales y le aplicas esos 3 tipos de amenaza a tu activo. Entonces digamos que eso fue lo que les faltó a ellos hacer, como ese análisis de riesgo, ¿cierto? Los que decidieron colocar la Universidad de La Sabana al lado de un río, pues habría que decirles que les faltó haber hecho un pequeño análisis de riesgo y se hubieran dado cuenta de lo que hubiera podido pasar en un futuro. Escogieron un mal sitio para colocar un edificio. Entonces, ese es el tema, por diferentes países, regiones, ciudades, dentro de una misma ciudad las condiciones de amenazas naturales cambian, o sea, de inundación, de terremoto, de incendio, de robo, de atraco, de muerte, cambian por sector. Entonces, digamos que el estudio de riesgos es particularizado, ¿sí? Bueno, esta es una estrategia típica, es que digamos que los que no tienen un plan de continuidad de negocio, es como esto, ¿no? No, yo no lo quiero hacer, es muy caro, qué pereza, en fin. Entonces es algo, ni siquiera conozco los riesgos, porque ya conocer los riesgos es, así no haga nada, ¿cierto? Hago un mapa de riesgos, no hago nada, pero ya por lo menos no tengo la cabeza acá metida, sino que ya por lo menos estoy viendo qué riesgos tengo, ¿sí? Inclusive se habla de que uno podría, o sea, que un plan de continuidad, dijimos que un plan de continuidad de negocio era como 3 meses de diseño más no sé cuánto de implementación, pero uno podría en unos cuantos días, teniendo un claro entendimiento de la organización, diseñar un plan así, casi que en un cuadernito, unas notas y decir, mire, en caso de un desastre, en caso de que se vaya la luz, vamos a hacer lo siguiente: llamamos a una compañía que tiene un servidor o tiene una S400, le pedimos el favor que nos deje procesar ahí la información, ¿sí me entienden? O sea, se puede hacer como una especie de plan, ¿cómo lo llamaríamos? Light o de emergencia o draft o algo así, ¿sí? Se puede hacer y se recomienda, o sea, que durante el proceso que yo me voy a demorar haciendo el plan de continuidad formal, el que quiero certificar, yo puedo hacer como una especie de un plan de continuidad en borrador, así muy práctico, pero tener eso es mejor a no tener nada, ¿de acuerdo? Se puede hacer como un plan de emergencia, como les digo, en un cuaderno, decir, mire, hagamos este par de llamadas, llamemos al proveedor del papel, al proveedor de las impresoras, digámosle que si yo llego a sufrir un desastre, que por favor me reciba, y yo me voy con mi CD, digamos una empresa que su servicio es outsourcing de impresión. Pues yo creo mi CD o alguna cosa y hablo con esa empresa para que hacer un acuerdo de que ellos en ese momento me dejen imprimir, y al revés, si a ellos les pasa, yo los dejo imprimir y entonces no tengo que pagar nada. Entonces fíjese, pude estructurar un plan de continuidad con solo hacer una llamada telefónica, después lo puedo formalizar haciendo un contrato, pero ya tengo algo, ¿sí? Entonces es preferible tener algo y no nada, ¿sí? Sobre todo las personas cuando llevan mucho tiempo en una empresa trabajando, como que en la cabeza ya tienen, digamos de manera informal, cómo recuperarse ante un desastre. El problema es que si ese empleado se va, pues toda esa información se fue y se perdió. Entonces por eso es importante que se documenten algunas cosas. Bueno, el alcance del proyecto, los activos, algunas preguntas. No las voy a recorrer todas porque nos
quedaríamos aquí, no sé ni qué horas son. ¿Alguien tiene horas? Bueno, se suponía que yo iba a terminar a las 8, pero siempre hablo más de la cuenta. Entonces, esas preguntas se las dejo para que ustedes, cuando tengan el tiempo y miren la presentación, se las hagan. Voy a leer algunas. Dice, ¿sabe usted cuánto tiempo funciona la UPS? ¿Saben ustedes cuánto tiempo funciona su UPS? 10 minutos, 15, 20. ¿Saben ustedes cómo conseguir, ¿cómo se dice?, materia prima en caso de que su proveedor principal falle? Yo soy una empresa de impresión. ¿Qué pasa si el papel se escasea, la tinta? ¿Sí? ¿Sabe usted dónde están sus licencias de software? El código y eso. Bueno, ¿tiene usted un plan para contactar a sus clientes? ¿Ha aprobado usted su backup para garantizar que la información esté ahí? ¿Saben los empleados a quién llamar en caso de que vean algo raro, un incendio? ¿Saben a qué deberían hacer? ¿Sabe usted qué hacer si alguien corta sus líneas de telecomunicaciones? Bueno, ¿está su virus actualizado? ¿Tiene usted un plan para usar equipos alternos hasta que usted pueda restaurar o reemplazar sus equipos de producción? Bueno, una serie de preguntas que sería bueno hacérselas, digamos, a nivel organizacional a los dueños de los procesos para ver si a ver cómo estamos, ¿no? O sea, qué tantas respuestas decimos que... Bueno, lista de chequeo, un ejemplo de una lista de chequeo. Es básicamente una lista de chequeo, es simplemente no me sigo por mi instinto, sino que me sigo por lo que dice aquí. Revise esto, ya, ¿sí? O sea, como algo organizado. Resumen del proceso, pues ocurre el evento, se restaura el sistema en un ciclo alterno, se sincronizan los datos, se vuelve a la operación principal y retornamos a la operación normal. O sea, partimos de aquí, el desastre, y debemos regresar otra vez ahí. O sea, tenemos que, si fue un incendio, limpiar el edificio, arreglarlo, todo eso. Todas las operaciones, el famoso tiempo objetivo de recuperación, ¿cierto? Y podemos llegar, tenemos que recuperar plataformas, aplicaciones, data, redes inalámbricas, personas, activos, escritorios, todo eso se debe considerar, ¿sí? O sea, hay planes de continuidad de negocio que se activan y de pronto, cuando ya estaba por funcionar, se dieron cuenta de que en el data center hacía falta un enrutador, y entonces todo el plan ahí quedó, ¿no? Faltó un enrutador y no pudimos cumplir con el RTO. Entonces, es como una cadena, ¿no? Si falta un elemento, se dañó todo, ¿sí? Lo mismo que los accidentes son una cadena de eventos. Se daña el servidor, no había backup, el backup no funciona, y eso ocurre en el día más crítico, en fin, o sea, se suman varios eventos al final que se produce un desastre, ¿cierto? Listo. La metodología utilizada, pues ya hemos mencionado los institutos, las diferentes prácticas de control, los diferentes estándares como BS 25999, futuro ISO 22301, el ciclo, ¿cierto? El BRI también nos recomienda una metodología, el BSI nos recomienda una metodología, son muy similares, ¿de acuerdo? El NFPA, o no sé si es NFPA, creo que es NFPA, National Fire Protection Association, 1600, también nos da una serie de mejores prácticas con relación al tema de continuidad. Por último, tenemos aquí el plan de continuidad, y alrededor de ese plan hay otra serie de planes como el Disaster Recovery. Digamos que este es el plan maestro, el que está en el centro, y el que agrupa otros planes como el plan de respuesta de ciberincidentes, ¿cierto? El plan de evacuación de emergencia. Debe haber un plan de evacuación. Si no hay un plan de evacuación, los empleados pues, se mueren, y pues no hay quien active el plan de continuidad. Entonces debe haber un plan de evacuación, ¿sí?
importante, y es parte del plan de continuidad de negocio. Pues de pronto no lo tienen que hacer ustedes, pero alguien lo debe hacer, la gente de calidad o seguridad física. Ok, pues planear e implementar, ya lo hemos visto. La metodología que yo utilizo: inicio del proyecto, análisis de impacto, riesgos, desarrollo de estrategias, desarrollo, aquí empieza la implementación, entrenamiento, pruebas, auditoría y mantenimiento. Digamos que esa es la metodología, y pues aquí vuelve a empezar, ¿no? Se agregó un nuevo proceso, entonces otra vez VIA, etc. Riesgos, entonces se va actualizando, se va manteniendo, es un proceso, digamos, continuo. En el VIA, o sea, esto, lo que hacemos es determinar los procesos críticos y por consiguiente los activos críticos, ¿sí? Esto es sacado del SP800 raya 34, que es la recomendación del NIS. Entonces, procesos críticos, activos críticos, tiempos de restauración, desarrollo de estrategias de recuperación. Con más detalle, identificar las instalaciones, procesos, criticidad de los procesos, evaluar el impacto, el RTO, bueno, ese es el proceso, y acá nos saldría el documento VIA. ¿Sí? El impacto puede ser financiero, pérdida de imagen o daño a la comunidad. Ese, digamos, que es la forma. ¿Cuánto dinero pierdo si mi cajero automático no funciona por 10 minutos? Entonces dejo de recibir 10 millones o comisiones por 20, por 30, por un mes. Pacto financiero, pacto no financiero, daño a la comunidad, ¿cierto? Y pues básicamente por proceso. Tenemos un proceso, ¿cuáles son? Analizamos el proceso, los activos que pertenecen a ese proceso, ¿sí? Y cada uno de esas etapas de la metodología también tiene una metodología. Entonces el VIA también tiene una metodología. Planeación, hay que planear cómo lo voy a hacer, tengo que preparar los cuestionarios, levantamiento de información, análisis de la información, el reporte. Entonces es como metodología dentro de las metodologías. ¿Listo? La evaluación de riesgo, yo creo que ustedes conocen muy bien el tema. Simplemente pues todo lo que nos puede ocasionar el riesgo como tal, las diferentes amenazas para la ciudad. Por ejemplo, esto es esto es mapa de homicidios. Entonces uno dice, mire, si usted vive por acá, es muy probable que lo maten. Pero bueno, exagerando, ¿no? Pero si vive por acá, pues de pronto no. Entonces cuando uno va a escoger dónde va a colocar el data center, pues debería analizar la tasa de criminalidad, inundaciones, terremotos, todo eso, y escoger un sitio de menor riesgo posible, ¿no? Inclusive podría darle que en otro país. Yo conozco empresas aquí en Colombia que tienen su base de datos en otros países. ¿Cierto? Amenazas, ejemplos de amenazas: inundaciones, fíjense, donde son zonas de inundaciones. Cota, por aquí está Chía, ¿listo? Entonces, esa información ustedes la usan, la bajan, y todo eso sirve para el tema de riesgos. Vulnerabilidades en la red, todos saben lo que son las vulnerabilidades, pues a nivel de tecnología, pues también hay herramientas que le dicen a uno cuáles son las vulnerabilidades que usted tiene en los servidores, en todo lo que tenga una IP. Eso también le va a generar, pues, inputs para todo el tema de riesgos. ¿Listo? El proceso, no voy a entrar en detalles porque yo creo que ustedes pues habrán hecho estudios de eso. Lo que tú me preguntabas allá atrás, las amenazas aquí agrupadas como naturales, accidentales y humanas principalmente. Ya veo otra columna, la está metida con... ¿Qué tipo son? Son como... Sí, pero yo no las veo que sean humanas, más bien como accidentales tal vez. O dice infraestructura. Entonces hay otra clasificación, fallas de amenazas de tipo de infraestructura. No, sería humana realmente.
Y humanas podría ser accidentales o intencionales o injustas. Bueno, es otra clasificación. ¿Listo? La idea es que ustedes recorran cada una de estas, calculen la probabilidad y el impacto. La gestión del riesgo, pues aceptarlo, evitarlo, transferirlo. Estrategias de mitigación tecnológicas, no tecnológicas. Y los tipos de controles, ¿no? Físicos, administrativos y tecnológicos. Digamos que los físicos serían los más costosos, los tecnológicos también son costosos, un firewall, un detector de incendios. Y los administrativos serían los menos costosos, que son políticas, procedimientos, documentos, etc. Listo. Aquí hay algunos ejemplos de tipos de controles físicos, administrativos, técnicos, ¿sí? Listo. Estrategias de recuperación, digamos esta etapa de acá. ¿Listo? Aquí pues la famosa gráfica, entre más tiempo pase, más dinero pierde, ¿cierto? Suponiendo que sea un proceso que tenga ingresos. Y en menos tiempo tenga que recuperar la operación, entonces es más costosa la estrategia de recuperación. O sea, tengo que tener un mirror o casi un espejo para que suba inmediatamente. Y pues uno buscaría acá un tiempo, como ese tiempo óptimo donde se encuentran las dos gráficas, pero normalmente uno tiende a correrse hacia acá. Eso tiende a darle, si uno hace todo el estudio, le da como 2 o 3 días, pero realmente uno termina diciendo no, o la persona o en acuerdo 2 horas. Yo necesito recuperar en 2 horas, ¿sí? Si es algo muy crítico. Algunas estrategias: website, sitio móvil, espejo, pero o una empresa que tenga varias sucursales podría pensar de que una sucursal sea el backup de otra, entonces no tendría que alquilar ningún sitio alterno, por ejemplo, y ahí se ahorra mucho dinero. Roles y responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa? En las empresas pequeñas una persona tiene varios roles. Digamos, en empresas grandes un rol lo puede hacer varias personas, ¿sí? Digamos, a quienes se le debe la matriz base, quienes deben responder por tales y tales actividades, y digamos que este sería un organigrama de un departamento de business continuity. Claro, ustedes dirán, no, pero eso aquí en Colombia a duras penas tenemos una persona para... Sí, ese es el gran problema. El gran problema es ese. Una sola, pero probablemente solo tenemos para esa persona. Exacto, es un organigrama que cubre, digamos que bien, una buena división del trabajo. Pues, si ustedes dicen, no, solo tengo 2 personas, el DSP y el del DNP, pues le tocará hacer, pero obviamente eso no quiere decir que ustedes tengan que contratar a todas esas personas. El que administra la base de datos puede ser el encargado de la recuperación de la base de datos, ¿sí? O sea, es simplemente una actividad adicional que se le va a dar, no es que haya que contratar a alguien. Es posible que el coordinador del plan si haya que traerlo de afuera a una persona, un líder, para que saque adelante el proyecto, ¿sí? Porque los demás están con suficiente trabajo. Entonces, para cada uno de esos, y estos no son personas, son equipos, ¿no? O sea, quiere decir que aquí pueden haber varias, en cada cuadrito pudieran haber varias personas. El equipo de soporte, de recursos humanos, de transporte, de reubicación, de seguridad, el coordinador, sucursales, de restauración, en fin. ¿Sí? Son equipos. Cada uno de estos hay que definirles qué hace usted antes. O sea, por ejemplo, alguien tiene que, el de servidores o la infraestructura, tiene que comprar un servidor. Tiene que hacerlo antes, no en el momento de sí, hacerlo antes. El que se encarga del transporte debe hacer un contrato con una empresa de transporte para que se pueda movilizar. Entonces hay que hacer actividades antes, durante y después. Y eso debe estar todo documentado, esa es parte del trabajo que hay que hacer. Recomendaciones entonces para entrenamiento, actividades para el entrenamiento, lo que hemos hablado de evaluar el entrenamiento, parte de sensibilización, ¿cierto? Entrenamiento técnico, monitoreo y medición de un plan de entrenamiento, qué tanto han aprendido sobre sus responsabilidades. Tienen que conocer bien el plan, las estrategias, la metodología de riesgos. O sea, digamos que hay 2 tipos de
sensibilización como para todos los empleados y entrenamiento para los que pertenecen específicamente al plan. El tema de las pruebas, pues esto daría pues es un tema muy complejo, ¿no? Diferentes tipos de pruebas. Pruebas simplemente que uno se reúne y revisa el documento, que se llama checklist, otro tipo de pruebas de simulación y otro tipo de pruebas que es interrupción total. Voy al centro de cómputo y apago la luz y activo el plan. Pero ha sucedido que a veces la prueba de interrupción total se ha convertido en un desastre. ¿Listo? Aquí pues hay que crear los procedimientos para las pruebas, actividad 1, actividad 2, actividad. El tema de auditorías, hay documentos para hacer auditoría, les puede servir el IS Auditing Guideline de ISACA, si ustedes son socios de ISACA. Ahí está Business Continuity Plan, Review and IT Perspective. Entonces ahí tendrían el documento para ver qué tan, digamos, tan ajustado a las mejores prácticas está el plan que ustedes tienen. Mantenimiento del plan, cambios corporativos, cambios regulatorios, cambios operativos, cambios tecnológicos van a afectar el plan y de acá saldrá el plan actualizado. ¿Cierto? Compilar cambios, evaluar cambios, ajustar el plan, aprobarlo, sale el nuevo plan. Conclusiones. Digamos que hay una pregunta que casi siempre me hacen, es el tema de las herramientas. ¿Es necesaria una herramienta o no es necesaria? ¿Ustedes qué creen? Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Cómo? Mejora con mejora. Sí, el problema es que son costosas. Puede costar más la herramienta que todo el diseño. Bueno, de pronto que la implementación no, pero puede costar más que el diseño. La herramienta puede ayudar. La herramienta ya, pues, hay herramientas que traen ya la metodología de riesgos, traen cómo hacer el BIA, traen los cuestionarios, los tabulan, los grafican, traen diagramas de dependencia para que ustedes digan tal activo depende de tal activo, de tal aplicación depende de tales servidores. Entonces existen herramientas que le permiten a uno manejar todo el plan, activos, documentos, equipos. Hay muchas, creo que existen como 10 en el mercado actualmente. Software, sí, sí, exacto. Exactamente, esa es una, pero como les digo, existen como 10 herramientas que yo he visto por ahí que les pueden servir. ¿Alguna frío? Todas. Que yo conozca, no conozco ninguna free, pero ustedes podrían coger un workflow free y tratar como de jugar con él a ver si, ¿cierto? Por lo menos la parte de intercambio de documentos, creo que existe un workflow free o algo así. Exacto. Lo otro pues sería trabajarlo muy rudimentariamente en documentos, correo electrónico, cosas de eso. También existen herramientas para riesgo, entonces ustedes pueden tener una herramienta de riesgos, ¿sí? Aquí van marcando los riesgos. Entonces el tema de herramientas es, bueno, pues sería una fase posterior, cuando ya yo tengo bien implementado el proceso, bien documentado, es coger toda esa información y meterlo en la herramienta, y eso le va a facilitar la parte de mantenimiento principalmente. Otra herramienta de riesgos, una herramienta de gestión de la capacidad. Hablábamos de que la gestión de la capacidad podía ser algo complementario al tema de continuidad. Entonces ustedes deben tener como un esquema de que monitoree sus sistemas, sus procesos, porque si ustedes no se dan cuenta que un proceso falló, pues no van a activar el plan. Entonces debe haber un esquema de activación del plan que debe monitorear a ver en qué momento el sistema falla para que yo tome las... ¿Sí? Entonces hay herramientas que permiten monitorear los servidores, las aplicaciones, las redes, todo eso. Eso podría ser útil, podría ser un complemento al plan de continuidad de negocio y sobre todo al procedimiento de activación. ¿Sí? Existen herramientas, ¿cierto?, que monitorean la base de datos, la parte de virtualización, business, network, sacan estadísticas, gráficas. Pienso que una herramienta de esas es importante porque se ha visto casos de que la gente no se dio cuenta que el sistema está fallando. Entonces, ¿de qué sirve tener un plan de continuidad si uno no sabe cuándo las cosas fallan? ¿Sí? Eso es. Pues los beneficios de la herramienta ustedes se los pueden imaginar. ¿Y por qué tener un BSP? Que ya lo habíamos planteado, ¿no? ¿Sí? Por último, digamos que ¿qué se requiere para implementar un plan de continuidad? Entonces, un líder, recursos y un plan. Digamos que son los 3 puntos claros.
Digamos que de eso depende el éxito de ustedes, el éxito de que el plan se llegue a funcionar, que llegue a formalizarse. Se necesita recursos humanos, recursos financieros, alguien que lo lidere dentro de la organización, que se empodere, que lo promueva, y el plan, o sea, la parte que hemos hablado, el diseño, el BIA. ¿Cuál sigue? Riesgos y estrategias. Ese es el plan. Con eso, más un líder, más el presupuesto, pues uno esperaría que se pudiera implementar el plan de continuidad de negocio. ¿Listo? ¿Preguntas? Pues si no, terminamos. Una pregunta para preguntar sobre la catástrofe que ocurrió en la sabana. De cómo es la utilización de la tecnología cloud computing, y ya pues como sabemos todos, el portátil ya se ha generalizado en todo el planeta. Entonces sería, ¿cómo ve usted la tecnología que se quiten las redes, se quiten todo lo que tiene que ver con las estaciones locales y que se le dé servicio a los sistemas desde un servidor? Sí. ¿Cómo ve usted la tecnología? ¿Cómo la analiza? ¿Es eficiente o no? Desde el punto de vista de continuidad del negocio, o sea, ¿sí? O en general. Desde el punto de vista de que si eso me podría ayudar a la continuidad del negocio o a la seguridad de la información. Sí, a la seguridad y evitar los riesgos. Y evitar los riesgos. Pues, o sea, como todo, ¿no? Escuché que hay una compañía, no voy a decir el nombre, que ofrece servicios de cloud computing y tuvo una falla, entonces. No, pero es que de todas maneras el riesgo de una compañía como ese cloud computing es menor porque ellos tienen servidores en todo el planeta. Claro, entonces, pero claro, sí, puede ser menor. Sí, el caso que estoy hablando es el de Amazon, ¿no? Que presta servicios de cloud computing, puso un data center en Dublín, si no estoy mal, donde el riesgo de todo tipo es menor, sin embargo falló. O sea, quiere decir eso de que, no sé, yo pensaría que uno puede delegar funciones, pero no delegar como la responsabilidad, ¿cierto? Si tu información es un activo, tú le puedes decir a un tercero que te lo mantenga, pero tú tienes que estar, lo que hablamos con Hernán, tú deberías estar monitoreando que las políticas de seguridad efectiva, él se puede decir en el contrato que las tiene, que él tiene otro data center alterno, ¿cierto? Lo puede decir, pero uno no debería creer, ¿cierto? Uno debería monitorear eventualmente la disponibilidad de sus servidores que tiene allá arriba, ¿cierto? El tema de la seguridad, y acuérdense que la información pues, es un activo de ustedes, ¿no? Y si piensan dárselo a que otros lo manejen, deberían tener como cierto cuidado. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. Uno esperaría que esas empresas tengan esquemas de seguridad, esquemas de planes de continuidad, empleados muy buenos, todo, pero no necesariamente siempre es así, ¿no? Sí, uno debería ser, o sea, en el tema de riesgos uno debe ser un poco desconfiado y paranoico para que las cosas funcionen. Sí. Ya te doy la palabra. Dime. Dos preguntas pequeñitas. Al principio de la conferencia mencionó acerca de una certificación que iba a estar disponible desde el otro año. Esa es la primera, si nos podría contar cuál es la certificación. La segunda es si en su experiencia le parece mejor implementar un plan de continuidad a partir de tomar un solo proceso y luego ir incorporando otros, o considera que es mejor tal vez hacer un plan global para toda la organización. Ok. Voy a repetir la pregunta entonces para los que están allá detrás de la cámara en internet. La primera pregunta es, ya se me olvidó. El tema de la certificación. Y el segundo, el tema de cuál es la certificación, y la segunda es cuántos procesos debo implementar como en un principio. Entonces, el tema de la certificación es, hoy en día el estándar es BS 25999, el British Standard. Pero en primer trimestre del otro año se va a ratificar el ISO 22301, ¿de acuerdo? Entonces, una vez esté ratificado el otro año, pues ya va a ser certificable. O sea, a final, digamos que a mediados del próximo año. ¿Listo? ISO 22301, ya, segundo. Y sobre el tema de los procesos, pues sí, uno podría hacer eso, empezar con uno e ir aumentando, pero yo pensaría que la metodología me lleva simplemente que yo hago el vía y
y ahí determino cuáles son críticos. Y yo pensaría que debería trabajar en esos, ya sea que me salga 1, 2, 3 o 4, porque son críticos, ¿no? Y si me demoro, acuérdense, si me demoro de pronto, a lo mejor ese falla, la ley de Murphy, ¿no? Hice el de continuidad para un proceso, pero falló el 2. ¿Sí? Entonces aquí es como no dejar esta cosa suelta. Yo diría, los que te dé el vía, haz un vía muy juicioso, muy cuantitativo y objetivo, y tendrías que empezar a trabajar, deberías empezar a trabajar. Si ya no tienes dinero, pues ahí sí, pues escoges el más crítico y trabajas. Gracias. Olguita. Solamente era para, relacionado con lo que estabas hablando de Amazon y que hablaste al final, que era muy importante hacer un monitoreo de la gestión de toda la infraestructura, aplicaciones y eso. Es también muy importante el tema de hacerle gestión a los SLAs de los acuerdos que uno tiene con los terceros, precisamente para evitar que pasen cosas como las que pasaron con Amazon. Porque muchas veces nos confiamos de los contratos que tenemos con terceros y que está cubierto bajo un contrato, pero no vemos el riesgo que puede llegar a tener la información por otros términos. Sí. Listo, muy bien. ¿Tú vas a decir algo? Con respecto a la metodología que se utiliza en la gestión de continuidad del negocio, yo tengo una inquietud con respecto. Normalmente cuando yo estaba revisando las metodologías, plantean primero un análisis de riesgos y después se meten con el vía. Pero en la que usted ponía, pues tenían el vía y después el análisis de riesgos. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces la pregunta es por qué en mi metodología está primero el vía y después el riesgo, y en todas las demás, o sea que yo voy en contra de toda la tendencia, aparece el riesgo y luego el vía. Esa es la pregunta, ¿listo? Ok, entonces la respuesta es la siguiente. Si yo hago riesgos, voy a hacer, si mi segunda fase, de pronto podemos poner el slide, si mi segunda, bueno, digamos, mi primera fase, la primera es inicio y la segunda sería riesgos y la tercera sería BIA en la propuesta de la mayoría de recomendaciones. La que yo digo es iniciemos el proyecto, hagamos el BIA y hagamos el riesgo. La pregunta que yo te hago es, si tú haces primero riesgos que BIA, ¿a quién le haces riesgos? ¿Sí? Entonces es como ilógico, ¿cierto? En cambio, si tú hiciste BIA, ya sabes qué procesos críticos, ya sabes qué activos críticos, entonces ya sabes a quién. Claro. Entonces por eso yo digo que todas esas metodologías ahí, digamos, ahí hay una inconsistencia. Primero hacer el BIA y yo voy a hacer riesgos sobre los procesos críticos, pongámoslo, sobre los activos críticos, y eso es optimizar recursos, esfuerzo y todo. Me concentro en riesgos para mis procesos críticos. Los demás procesos no son críticos, pues no les hago riesgos. Así de sencillo. Porque era que, digamos, en lo que yo estaba tomando era que, digamos, cuando uno toma el análisis de riesgos, primero hacer un análisis de riesgos sobre los escenarios a niveles generales de los que está expuesto la compañía. Entonces, había un escenario de disponibilidad de servicios, disponibilidad de personas, sí, colocaba como esos escenarios, hacía un análisis de riesgos previo a ese y después entraba al día, pero no encontraba cómo llegaba uno otra vez al día y ahí en el día volvió a hacer un análisis de riesgos sobre esos mismos escenarios. Es la duda con respecto a la metodología como no la empuja. Exacto, entonces pues yo lo que propongo es eso, hagamos el día, determino procesos críticos y ya tengo activos críticos, y sobre esos activos críticos los hago el riesgo. Porque si no lo haces así, terminarías haciendo riesgos sobre una cantidad de activos que a lo mejor no son críticos. Y pierdes tiempo, o sea, no es que esté mal hecho, sino que pierdes tiempo y dinero. Analizando cosas. Sí, exacto. Por eso yo decía que cuando uno se focaliza en todo, no se focaliza. La idea aquí es, queremos un proyecto de bajo precio, eficiente, efectivo, pues optimicemos esfuerzos, los menos procesos críticos, pues que sean realmente críticos. Sí, alguien allá. Lo que sucede es que ahí también aplica todo lo que tiene que ver con esos 27.001. Yo sí identifico como primera mano mis activos, entendiendo como activos infraestructura e entendiendo también la parte de información, entonces yo ya puedo empezar a aplicar lo que tú dices, el BIA, y más adelante puedo aplicar todo lo que es la metodología de riesgo. Si yo no sé a qué voy a atacar, cómo voy a atacar, pues
voy a tener un ciclo, un bucle de donde no voy a salir. Ahora adicional, hay una parte importante, es que muchos de estos procesos o muchas de estas cosas van ligados dentro de las organizaciones con todo lo que es ISO 9000, que son las partes, identificar qué es lo misional, qué es el core del negocio como tal, si en dado caso llegara a afectar, qué me destruiría dentro de mi organización o qué se dañaría dentro de mi organización, el no tenerlo. Entonces muchos de esos procesos, o sea, el ISO 27000 hace una alineación con ISO 9000 y cuando uno ve las normas siguen casi los mismos patrones, varían muy poquito. Ok, sí, muy bien. Sí, uno diría que el riesgo, el análisis de riesgo podría ser compartido entre 27000 y Business Continuity y Disaster Recovery. Solo que 27, sí, o sea, tú puedes hacer como una sola metodología y dependiendo si analizas activos de información, estarías haciendo riesgos en 27001. Si analizas riesgos de disponibilidad sobre activos críticos en general, pues estarías haciendo Business Continuity. Y si analizas riesgos de disponibilidad en activos de TI, estarías trabajando el tema de EDP. Entonces, uno podría tener una sola metodología para los tres proyectos, ¿no? Eso sería como interesante, cómo no perder tiempo en ese tema de riesgos y sí ir cubriendo tanto información como tecnología, como activos en general, ¿cierto? Activos, personas, infraestructura, sillas, mesas, fuente de potencia, luz, esas cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, el plan de continuidad de negocio cubre todos los aspectos de los activos de todo tipo, todo lo que sea un activo que apoye un proceso, pues ahí tiene que entrar como dentro del plan de continuidad, dentro del riesgo, dentro de la definición de estrategias, ¿sí? Incluyendo la información. Entonces, la información uno lo podría sacar como la parte de 27001, pero la información, si es un activo importante de un proceso, pues también debería estar dentro del plan de continuidad. O sea que hay una relación entre todos tanto el tema de ERP como el tema de seguridad, el tema de continuidad, y quizás con otros procesos como gestión de la capacidad, que también podrían ayudar al tema de continuidad, el tema de gestión de la disponibilidad, otros procesos de IT que también podrían ayudar a esto. El tema de gestión de la configuración también es un proceso importante porque si uno no sabe lo que tiene, pues no lo puede controlar, etc. Entonces, pues, es como tratar de, digamos, de limitar el esfuerzo en el tema de los procesos, en el tema de riesgos y poder implementar el proyecto al menor costo posible, digamos, las estrategias muy bien pensadas, cada control muy bien pensado. Como les decía, ustedes pueden comprar un firewall de $100.000 o pueden no comprarlo y usar esos $100.000 para implementar otros controles que a lo mejor son más importantes que el firewall. Ahí, digamos que pronto ese DSP y el EDP generarían muy bien político todo lo que tiene que ver con la CNV. Por ejemplo, que sería el Configuration Manager, ¿cierto? El tema de la base de datos de configuración. Entonces, de alguna forma, pues tú debes saber qué activos tienes para ver a cuáles recuperas, entonces ahí deberías tener como un buen inventario de esos activos. ¿Listo? ¿Eso es todo? Muchas gracias. Gracias.